Hola, muy buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido, bienvenida a un nuevo episodio de El extraño caso de Charles Dexter Ward, del autor H.P. Lovecraft. Es una breve introducción. Acá abajo les voy a dejar la estampa para que se lo puedan saltar e ir directamente al episodio, al capítulo, así que hoy nos corresponde. Quiero dar una pequeña introducción más que una introducción, una disculpa por dejar tan abandonado este canal. Literal, no sé cuánto tiempo ha pasado de que grabo. Hoy estoy intentando algo diferente. Hoy estoy grabando con un programa especial para grabar voz. Espero que se note un poco mejor en cuanto a la calidad de sonido, que es lo que más me interesa. Y nada, de nueva cuenta pedirles a todos y a todas una disculpa por mi ausencia. Vaya. Ok, vamos a empezar con el capítulo 2 de el segundo episodio, de la segunda parte más bien, de El extraño caso de Charles Dexter Ward, de H.P. Lovecraft. Capítulo 2. La visión de este extraño y pálido hombre de aspecto apenas medianamente maduro, pero ciertamente de no menos de un siglo de edad, tratando de emerger por fin de una nube de espanto y detestación demasiado vaga para precisar o analizar, era a la vez algo patético, dramático y despreciable. Sin embargo, está el poder de la riqueza y de los gestos superficiales, que en efecto, se produjo una ligera disminución de la aversión visible que se mostraba hacia él, especialmente después de que cesaran bruscamente las rápidas desapariciones de sus marineros. También debió empezar a practicar un cuidado y un secreto extremos en sus expediciones al cementerio, ya que nunca más fue sorprendido en tales andanzas, mientras que los rumores de sonidos y maniobras extrañas en su granja de Pawtuxet disminuyeron en proporción. Su tasa de consumo de alimentos y de reposición de ganado siguió siendo anormalmente alta, pero hasta los tiempos modernos, cuando Charles Ward examinó un conjunto de sus cuentas y facturas en la biblioteca Shepley, a nadie se le ocurrió, salvo un joven amargado tal vez, hacer oscuras comparaciones entre el gran número de negros de Guinea que importó hasta 1766 y el número inquietantemente pequeño de los que pudo presentar facturas de venta de buena fe a los traficantes de esclavos en el Gran Puente o a los plantadores del país de Narragansett. Ciertamente, la astucia y el ingenio de este aborrecido personaje eran asombrosamente profundos, una vez que la necesidad de su ejercicio había quedado grabada en él. Pero por supuesto, el efecto de todo este arreglo tardío fue necesariamente leve. Corwin seguía siendo evitado y desconfiado, como de hecho, el hecho de que su continuo aire de juventud a una gran edad había sido suficiente para justificar, y él podía ver que al final su fortuna probablemente se vería afectada. Sus elaborados estudios y experimentos, cualesquiera que fuesen, requerían al parecer una fuerte renta para su mantenimiento, y puesto que un cambio de ambiente le privaría de las ventajas comerciales que había obtenido, no le habría beneficiado comenzar de nuevo en una región diferente justo en este momento. La sensatez le exigía arreglar sus relaciones con los habitantes de la ciudad de Providence, para que su presencia dejara de ser señal de conversación callada, de excusas transparentes o de recados en otro lugar y de una atmósfera general de coacción y malestar. Sus empleados, reducidos ahora al residuo vago e impecable que nadie más empleaba, le daban muchas preocupaciones y se aferraba a sus capitanes de barco y a sus compañeros solo por la astucia de conseguir algún tipo de ascendencia sobre ellos. Una hipoteca, un pagaré, un poco de información muy pertinente para su bienestar. En muchos casos, los diaristas han recogido con cierto asombro que Corwin mostraba casi el poder de un mago al desenterrar secretos familiares para un uso cuestionable. Durante los últimos 5 años de su vida, parecía que solo las conversaciones directas con los difuntos podían haberle proporcionado algunos de los datos que tenía tan a la mano. Por aquel entonces, el astuto erudito recurrió a un último recurso desesperado para recuperar su posición en la comunidad.
Hasta entonces era un completo ermitaño, pero ahora decidió contraer un ventajoso matrimonio, asegurando como novia alguna dama cuya incuestionable posición hiciera imposible todo ostracismo de su hogar. Es posible que también tuviera razones más profundas para desear una alianza, razones tan alejadas de la esfera cósmica conocida que solo los documentos encontrados 1 siglo y medio después de su muerte hicieron sospechar de ellas. Pero de esto nunca se podrá saber nada seguro. Naturalmente, era consciente del horror y la indignación con que se recibiría cualquier cortejo ordinario suyo, por lo que buscó algún candidato probable sobre cuyos padres pudiera ejercer una presión adecuada. Descubrió que no era nada fácil encontrar esas candidatas, ya que tenía requisitos muy particulares en cuanto a belleza, logros y seguridad social. Al final, su encuesta se redujo a la casa de uno de sus mejores y más antiguos capitanes de barco, un viudo de alta alcurnia y reputación intachable llamado Duty Tillinghast, cuya única hija, Eliza, parecía estar dotada de todas las ventajas imaginables, salvo las perspectivas de ser heredera. El capitán Tillinghast estaba completamente bajo el dominio de Corwin y consintió, tras una terrible entrevista en su casa con cúpula en la colina de Powers Lane, en sancionar la blasfema alianza. Eliza Tillinghast tenía entonces 18 años y había sido educada con toda la delicadeza que permitían las reducidas circunstancias de su padre. Había asistido a la escuela de Stephen Jackson frente al Courthouse Parade y había sido instruida diligentemente por su madre antes de la muerte de esta por viruela en 1757, en todas las artes y refinamientos de la vida doméstica. En las salas de la Sociedad Histórica de Rhode Island todavía se puede encontrar un muestrario suyo, realizado en 1753 a la edad de 9 años. Tras la muerte de su madre, se encargó de la casa con la única ayuda de una anciana negra. Sus discusiones con su padre sobre el matrimonio propuesto por Corwin debieron ser realmente dolorosas, pero no tenemos constancia de ellas. Lo cierto es que su compromiso con el joven Ezra Whedon, segundo oficial del paquete Crawford Enterprise, fue debidamente roto, y que su unión con Joseph Corwin tuvo lugar el 7 de marzo de 1763 en la iglesia baptista, en presencia de las más distinguidas asambleas que la ciudad podía presumir. La ceremonia fue realizada por el joven Samuel Winston. La Gaceta mencionó el evento muy brevemente, y en la mayoría de los ejemplares que se conservan, el artículo en cuestión parece estar roto o arrancado. Ward encontró una única copia intacta después de mucho buscar en los archivos de un coleccionista privado de renombre, observando con diversión la urbanidad sin sentido del lenguaje. El lunes pasado por la noche, Mr. Joseph Corwin, comerciante de esta ciudad, se casó con Miss Eliza Tillinghast, hija del capitán Duty Tillinghast, una joven que tiene un verdadero mérito, además de una hermosa persona, para adornar el estado conyugal y perpetuar su felicidad. La colección de cartas Durfee Arnold, descubierta por Charles Ward poco antes de su supuesta locura en la conexión privada de Melville F. Peters, esquina de George Street, que cubre este periodo y un poco el anterior, arroja una vívida luz sobre el ultraje hecho al sentimiento público por esta pareja mal avenida. Sin embargo, no se puede negar la influencia social de los Tillinghast, y una vez más, Joseph Corwin se encontró con que su casa era frecuentada por personas a las que, de otro modo, nunca habría podido inducir a cruzar su umbral. Su aceptación no fue de ninguna manera completa, y su novia fue socialmente la que sufrió por su aventura forzada, pero en cualquier caso, el muro del ostracismo total fue derribado en cierta medida. En el trato con su esposa, el extraño novio sorprendió tanto a ella como a la comunidad al mostrar una extrema gentileza y consideración. La nueva casa de Olney Court estaba ahora totalmente libre de manifestaciones perturbadoras y, aunque Corwin estaba muy ausente en la granja de Pawtuxet, que su esposa nunca visitaba, parecía más un ciudadano normal que en cualquier otro momento de sus largos años de residencia. Solo una persona permanecía en abierta enemistad con él,
siendo esta el joven oficial de barco cuyo compromiso con Eliza Tillinghast se había roto tan abruptamente. Ezra Whedon habría jurado francamente vengarse y, aunque era de carácter tranquilo y normalmente apacible, estaba adquiriendo ahora un propósito obstinado y lleno de odio que no presagiaba nada bueno para el marido usurpador. El 7 de mayo de 1765 nació la única hija de Corwin, Anne, y fue bautizada por el reverendo John Graves de la Iglesia del Rey, de la que ambos se habían hecho comulgantes poco después de casarse para conciliar sus respectivas afiliaciones congregacionales y bautistas. El registro de este nacimiento, así como el del matrimonio 2 años antes, fue eliminado de la mayoría de las copias de los anales de la iglesia y de la ciudad donde debería aparecer, y Charles Ward localizó ambos con la mayor dificultad después de que su descubrimiento del cambio de nombre de la viuda le informara de su propia relación y engendrara el febril interés que culminó en su locura. El registro de nacimiento, de hecho, se encontró de forma muy curiosa a través de la correspondencia con los herederos del leísta Dr. Graves, que se había llevado un duplicado de los registros cuando dejó su pastorado al estallar la revolución. Ward había probado esta fuente porque sabía que su tatarabuela Anne Tillinghast Potter había sido episcopaliana. Poco después del nacimiento de su hija, un acontecimiento que parecía acoger con un fervor muy poco acorde con su frialdad habitual, Corwin decidió hacerse un retrato. Se lo hizo pintar por un escocés de gran talento llamado Cosmo Alexander, entonces residente en Newport y desde entonces famoso por ser el primer maestro de Gilbert Stuart. Se dice que el retrato fue ejecutado en un panel de la pared de la biblioteca de la casa de Olney Court, pero ninguno de los 2 diarios antiguos que lo mencionan da ninguna pista sobre su destino final. En esta época, el errático erudito mostraba signos de inusual abstracción y pasaba todo el tiempo que podía en su granja de Pawtuxet Highway. Parecía, como se ha dicho, en una condición de suprimida excitación o suspenso, como si esperara algo fenomenal o estuviera al borde de algún extraño descubrimiento. La química o la alquimia parecían haber desempeñado un papel importante, ya que se llevó de su casa a la granja la mayor parte de sus volúmenes sobre este tema. Su afectación de interés cívico no disminuyó y no perdió ninguna oportunidad de ayudar a líderes como Stephen Hopkins, Joseph Brown y Benjamin West en sus esfuerzos por elevar el tono cultural de la ciudad, que entonces estaba muy por debajo del nivel de Newport en su patrocinio de las artes liberales. Había ayudado a Daniel Jenkins a fundar su librería en 1763 y a partir de entonces fue su mejor cliente, extendiendo su ayuda igualmente a la esforzada gaceta que aparecía cada miércoles en el Sign of Shakespeare Head. En política, ayudó ardientemente al gobernador Hopkins contra el partido de Ward, cuya fuerza principal estaba en Newport, y su discurso, realmente elocuente en Hedges Hall, en 1765 contra la creación de North Providence como ciudad separada con un voto a favor de Ward en la Asamblea General, hizo más que cualquier otra cosa para acabar con los prejuicios contra él. Pero Ezra Whedon, que lo observaba de cerca, se burló cínicamente de toda esta actividad externa y juró libremente que no era más que una máscara para algún tráfico sin nombre con los más negros abismos del Tártaro. El joven vengativo comenzó a estudiar sistemáticamente al hombre y sus actividades siempre que estaba en el puerto. Pasaba horas por la noche junto a los muelles con un bote preparado cuando veía luces en los almacenes de Corwin y seguía el pequeño barco que a veces escabullía tranquilamente por la bahía. También vigilaba lo más estrechamente posible la granja de Pawtuxet y una vez fue gravemente mordido por los perros que la vieja pareja de indios le soltó. Este fue el segundo capítulo de la segunda parte de El extraño caso de Charles Dexter Ward. Este gran libro. Espero que les esté gustando. La verdad, a mí me está encantando este libro. Una disculpa de nuevo por
dejar abandonado este canal. Prometo volver más a menudo. Y nada, espero que tengan una buena noche, descansen y sueñen bonito. Hasta luego.